muchas gracias. Entramos al tiempo de análisis. Hemos invitado a una analista política de nuestra universidad, de la Universidad Mayor de San Andrés. Ella es Adriana Molina, con quien hemos tenido varias conversaciones acerca precisamente de cuestiones políticas. Adriana, muy buenos días. Muchas gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Buenos días, Sandro. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio, no solamente contigo, sino con todos los televidentes de TVU. Adriana, el tema del cabildo realizado el día de ayer ha connotado varios puntos de análisis. Uno de los más importantes es que tiene 19 puntos que fueron entregados al presidente Luis Arce Catacora y expresaron fundamentalmente el respaldo a la administración de Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, pero al mismo tiempo plantean varias posiciones. Una de ellas es desconocer el Congreso del Lauca-Eñe, es decir, aparentemente que la posición, digamos, del Cabildo llega precisamente a poner en duda el Congreso realizado en Lauca-Eñe, pone en duda la candidatura de Evo Morales y de alguna forma trata de recuperar la sigla del movimiento al socialismo para la corriente arcista. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, para empezar, es importante identificar algo, ¿no? Los ciclos de vida de los sistemas de partidos y de los partidos políticos tienen fechas establecidas. Hay un libro muy interesante que lo ha escrito el doctor Diego Ayo, que se denomina Proceso de Cambio en la Mira. Este es un estudio hasta el 2018 de todo el proceso de cambio del partido, del movimiento al socialismo, que luego que se va a convertir en el instrumento entre el 2006 y el 2018, ¿no? Pero esto se basa en realidad en una teoría que también plantea Diego Ayo acerca de las 7 fases que atraviesa cualquier partido político y sistema de partidos, ¿no? El primero obviamente es el contrahegemónico, ¿no? Que diríamos que este ha sido el momento del movimiento al socialismo desde el 2004-2005 hasta ganar las elecciones, donde obviamente era una fuerte oposición al entonces oficialismo. Gana muchísima fuerza, entonces llegamos a la segunda etapa, que es la victoria, ¿no? Y estabilización partidaria. Luego una expansión partidaria, que esto lo hemos visto a partir de la segunda gestión de Evo Morales, desde el 2010 aproximadamente. La consolidación partidaria, porque para ese entonces, ya antes del referéndum del 2016, el movimiento al socialismo estaba súper constituido y muy sólido. Tenía obviamente una fuerte cantidad de establecimientos, ¿no? electorales en los que siempre iba a ganar el MAS de acuerdo a la última elección, ¿no? Esas 2 elecciones que se considerarían espacios que son bastión del MAS. Entre esos, por supuesto, toda la región del Trópico de Cochabamba. Luego está la deslegitimación partidaria, que esto tendría raíz en el referéndum del 2016. Todo lo que ha sucedido el 2019 respecto a este debate tan controversial del fraude y el golpe, donde claramente se ha debilitado el partido, la derrota partidaria que vendría a ser, digamos, la que pierda en unas próximas elecciones el movimiento al socialismo, y finalmente el derrumbe partidario. Ahorita considero, tomando en cuenta esta teorización de cómo es que los partidos políticos y los sistemas de partidos van evolucionando, que el MAS está pasando de un proceso de deslegitimación a derrota partidaria. Entonces, obviamente tenemos 2 alas, el ala evista y el ala arcista, que están tratando de ganar la legitimidad del propio partido, ¿no? Por eso creo que han hecho tanto énfasis en el cabildo de ayer, el ala arcista, en que ese era verdaderamente un cabildo donde sí estaban los verdaderos movimientos sociales, ¿no? Que era un cabildo del pueblo para el pueblo. Y por eso se quiere desconocer Lauca-Eñe, ¿no? Porque han participado contados movimientos sociales y que obviamente no es que den necesariamente apoyo al gobierno de Arce. Entonces, considero que estamos en esa etapa dentro del movimiento al socialismo, pero por otro lado creo que hay que hacer mucho hincapié en las demandas, ¿no? Que ponen a ambas alas. No solo se está debatiendo en este momento las candidaturas, más allá de que sea Evo Morales, ¿no? Parte del binomio por un lado, y por el otro lado Arce y Choquehuanca en el otro. También acá ya se están comenzando a disputar lo que va a ser en el futuro la asignación de los escaños.
Entonces, posiblemente esta crisis partidaria nos está mostrando que hay un interés un poco mayor. No solamente son las candidaturas, no solamente es que prevalezca el movimiento socialismo como un partido y como la sigla, sino que al mismo tiempo se están debatiendo la gobernabilidad, ¿no? En caso de que cualquiera de las dos alas del MAS en unas futuras elecciones pues llegue a ganar en primera vuelta. Es muy importante lo que mencionas, Adriana, el tema de la gobernabilidad. Precisamente el congreso realizado en la UCAN el 3, el 4 de octubre ha representado una fortaleza y una presencia de Evo Morales. Pero ayer esa medida de fuerza, que todos lo han calificado de esa forma, mostró que existe un respaldo al gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. No, sin embargo, han sacado un manifiesto que tiene 19 puntos. Uno de ellos, te lo he mencionado, hay varios. Por ejemplo, combinar a los asambleístas en la Asamblea Legislativa Plurinacional de las diferentes fuerzas, aprobar las políticas. O sea, se ha visto al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional no solamente una partición del movimiento al socialismo en el ala evista y el ala arcista, sino al interior de Comunidad Ciudadana hay también gente que ha renegado de la sigla de Comunidad Ciudadana, se ha apartado del partido. Parece que Luis Arce Catacora está buscando una hegemonía al interior de la Asamblea para que sus leyes sean aprobadas. Y el otro elemento es que el mandato del Cabildo indicó que se debe conformar un nuevo gabinete ministerial donde participen las organizaciones sociales. Es decir, que la estrategia de Luis Arce Catacora es apoyarse precisamente en las organizaciones sociales más fuertemente y de esta forma crear un concepto hegemónico que le permita gobernar los próximos 2 años. Claramente, no solamente estamos viendo que hay estos fraccionamientos dentro del MAS, sino de todos los otros partidos que están representados. No me sorprendería que en lo que resta del año o el próximo año pueda aparecer un nuevo caudillo dentro de Creemos que pueda reemplazar la figura de Fernando Camacho, y se habla ya de algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, del concejal Mamén, ¿no? Que ha estado últimamente en redes sociales haciendo un trabajo de fiscalización bastante visible, que está siendo apoyado por muchas juventudes, ¿no? Y que también hay un fraccionamiento y posiblemente Mamén se presente con una nueva sigla o de lo contrario pueda entrar dentro de esta lógica de Creemos para que puedan generar una unión política, ¿no? Porque lo que le importa en realidad a Santa Cruz, en este caso, y tomando en cuenta los posibles resultados del censo de 2024, en el que ya se está pronosticando que va a ganar un escaño Santa Cruz y La Paz va a perder uno por temas poblacionales, es pues asegurar esa mayoría, al menos en temas departamental, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, tienes toda la razón al mencionar que hay una búsqueda de hegemonía. De hecho, creo que se ha hecho bastante énfasis en estos intentos de desestabilización en los que hacía énfasis Arce respecto a los intentos del ala evista y de los movimientos sociales que estarían legitimando y dando su apoyo a Evo Morales para desestabilizar no solamente el plano social, ¿no? Porque ya se ha visto, ¿no? Que han habido bloqueos, han habido secuestros, ha habido actos de violencia en contra de aquellos que se estaban preparando para migrar hacia La Paz, para ser parte de este cabildo en el Alto, ¿no? Y que ha habido bastantes heridos en este proceso, sino que al mismo tiempo también está esta dificultad en la gobernabilidad para sacar y aprobar los proyectos de ley que se están presentando, porque lastimosamente, ¿no? Dentro del proceso electoral solamente se puede tocar una vez cada periodo de asamblea, ¿no? Algún proyecto de ley, y a veces se lo deja para la siguiente gestión, ¿no? Algunos temas en debate. Entonces, ese es el peligro, en realidad, cuando hay este tipo de fraccionamientos y tenemos un sistema de decisiones mayoritario, porque lastimosamente, por la mayoría, se termina aprobando o no aprobando un crédito con el FMI, un proyecto de ley, un crédito internacional, posiblemente alguna otra política económica, y esto es bastante grave, sobre todo tomando en cuenta que ahorita el ámbito económico en Bolivia pareciera no estar tan estable, ¿no? La llegada de los bancos chinos, la escasez de las divisas en las reservas internacionales netas, esta susceptibilidad en la ya
inflación que poquito a poquito se va sintiendo en los precios, sobre todo los productos de la canasta familiar, y por supuesto que para ya finales de año y de esta gestión necesita diseñar nuevamente, ¿no?, cómo va a ser el presupuesto del Estado, y necesita una aprobación por mayoría. Entonces, considero firmemente que no solamente es una cuestión de gobernabilidad, ¿no?, dentro en este momento, sino que también está peligrando, ¿no?, políticas estatales del futuro, en este caso, por ejemplo, el presupuesto, en el que voy a hacer mucho énfasis, que posiblemente pueda ser fuertemente criticado y que tenga muchas dificultades a ser aprobado. Adriana, un elemento que hay que, luego de hacer este análisis, enfocar. El Congreso de la UCAeñe ratifica a Evo Morales como candidato y aparentemente se queda con la sigla del Movimiento al Socialismo. El cabildo de ayer, que no ha sido verificado por el Tribunal Supremo Electoral, tiene bastante fuerza y tiene 19 puntos inmediatos que se deben llevar adelante. Uno de ellos también es exigir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral mantener una independencia política, porque al parecer esta división al interior del MAS también está generando división al interior del Tribunal Supremo Electoral. Ayer no hubo una disparidad en acudir o no acudir a verificar el cabildo. Entonces, en ese sentido, todavía está pendiente el informe del Tribunal Supremo Electoral, que hizo una denuncia, una militante del Movimiento al Socialismo, gente de las Bartolinas, al Tribunal Constitucional. Todavía no está, no ha sido emitido hasta esperar las resoluciones del Cabildo. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional dice, bueno, no se han cumplido todas estas etapas en el Congreso de la UCAeñe de Evo Morales, por lo tanto ese Congreso no tiene validez? Y en este sentido hay una legitimidad del pueblo en la participación masiva de las organizaciones ayer en el Cabildo. Nos encontraríamos en una situación bastante delicada. Claramente, porque no solamente es que se está esperando un pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional ni del TCE, sino que el mismo TCE ha manifestado que se está esperando un informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Entonces, este resultado va a ser bastante vinculante, aunque por el momento considero que la legitimidad y la legalidad, en todo caso, lo tendría el cabildo que ha realizado Arce y Choquehuanca, ¿no? Porque finalmente, dentro de todo lo que tiene que ver en temas legales, ellos han sido presentados en unas anteriores elecciones como los candidatos oficiales del movimiento al socialismo. Entonces, la legalidad y la legitimidad estaría en el cabildo de Arce, pero no por eso se va a desconocer el cierto grado de legitimidad que tiene tanto el movimiento que ha hecho el Congreso de Evo Morales en la UCAeñe, ni todos los movimientos sociales y militantes que han sido parte de esta movida o han apoyado esta movida. Entonces, obviamente sabemos que este tipo de decisiones son políticas. Creo que para determinar cuál va a ser el futuro del movimiento al socialismo va a tener que esperarse el resultado tanto de este informe como de un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional, para que finalmente estén muchas más claras las líneas de combate, ¿no? Porque como sabemos, lo más probable es que haya un fraccionamiento en el MAS y una de las dos partes sí pueda quedarse con la sigla y la otra contraparte tenga que modificarla, realterarla, crear una nueva. Pero creo que en este momento es lo de menos, ¿no? De todas maneras, el fuerte movimiento que ha generado tanto el ala arcista como el ala evista nos está hablando de una gran cantidad de personas, de un gran grupo de movimientos sociales que están predispuestos a formar una coalición política para presentarse en unas futuras elecciones. Entonces no me sorprendería que, como en la época del POR teníamos una gran variedad de ellos, terminemos en este momento teniendo por lo menos un par de fracciones del movimiento al socialismo, tal vez una mucho más radical, una tal vez más ligada al indianismo y al catarismo, otra tal vez no, pero que finalmente va a ser muy vinculante el resultado para saber cuál de estas dos alas se va a quedar con la sigla.
Para concluir, Adriana, y agradecerte el contacto. Bueno, la situación se torna un tanto difícil. Tú planteas que puede más adelante plantearse la candidatura de Luis Arce Catacora, no necesariamente con la sigla del MAS. En este momento la sigla del MAS es la disputa que permite la base social, y esto convertida en votos, llevar adelante al movimiento al socialismo. Pero ¿qué pasa si Evo Morales se impone, agarra o atrapa o mantiene la sigla del movimiento al socialismo? Arce tendría que, qué sé yo, alinearse a algún partido político. Hay muchas siglas que están abriéndole las puertas, pero ¿tú crees que tendrá la fuerza de candidatos sin la sigla del MAS? No te olvides que la sigla del MAS es muy fuerte, y bueno, sin la sigla del MAS, Luis Arce Catacora me parece, desde el punto de vista muy personal, que va a tener dificultades de enfrentar al propio Evo Morales. Bueno, esto lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Primero, si nos ceñimos directamente a analizar cuál va a ser el comportamiento electoral de los militantes del movimiento al socialismo, pues por supuesto que va a perder mucha fuerza, porque finalmente el movimiento al socialismo no solamente representa una sigla, sino también un proyecto político. Que ha sido construido desde sus inicios, aunque bueno, con ciertas distorsiones, pero con una fuerte participación de movimientos sociales. Entonces, obviamente, los movimientos sociales y los militantes ven en el movimiento socialismo no una sigla, sino una cobertura, ¿no?, de todo un proceso y una agenda política que les permite no solamente ser beneficiarios, sino también ser actores. Y lastimosamente, por la lejanía, ¿no?, por cuestiones de clase, incluso de Arce con militantes del movimiento del socialismo, es muy posible que decidan hacer un paso al costado o finalmente no apoyar su candidatura. Pero por otro lado tenemos figuras bien interesantes dentro de estos comportamientos electorales, en los que, por ejemplo, cito lo que está sucediendo ahora en esta pre-campaña electoral de César Rottweiler, que está recibiendo mucho apoyo también en redes sociales, donde la gente en comentarios le dice que ay, si usted se cambia de sigla, nosotros le vamos a apoyar, si usted tiene mi voto, si no se presenta con el MAS. Entonces es muy posible que un pequeño porcentaje de la oposición decida darle su respaldo a Luis Arce, porque ya no estaría militando con el movimiento al socialismo, al menos candidateando con ellos, ¿no? Obviamente es muy poco probable llegar a predecir estos comportamientos de manera certera, pero lo más probable es que sí pierda fuerza la candidatura de Luis Arce. Lo que sería mucho más prudente, desde mi punto de vista, si es que realmente quiere mantener su candidatura y por lo menos asegurarle una pelea a Evo Morales para que por lo menos no se decida en primera vuelta a la presidencia, estaría precisamente en crear una especie de una nueva sigla que nazca del movimiento al socialismo como un ala, ¿no?, como en su momento el POR lo hizo, para que finalmente la identidad del proyecto político quede asentada. Porque si finalmente decide crear una nueva sigla distinta, decide posiblemente candidatear con algún otro partido político que tenga la legalidad de poder presentarse en las próximas elecciones presidenciales, va a perder mucho más de lo que va a ganar, porque no le sirve de nada a Luis Arce ganar un 10% de simpatía de la oposición, que posiblemente decide votar por él porque ya no está yendo con el MAS, que perder posiblemente un 25 o un 30%, que es pues el corazón y la base del movimiento socialismo. Eso, querido, creo que es bien importante que en el transcurso de estos días le sigamos la pista, tanto al TCE como al Tribunal Constitucional y finalmente al CIDFE, porque creo que va a ser bastante vinculante lo que va a suceder, y obviamente van a aparecer nuevos actores políticos, incluso del mismo movimiento al socialismo. Se habla de Adriana Salvatierras, incluso se habla del mismo Álvaro García, ¿no?, que podrían aparecer en la escena, y que finalmente sabemos que sus opiniones y posturas podrían ser incluso determinantes para saber qué movimientos sociales, qué espacios, qué instituciones van a alinearse en cualquiera de estos dos bandos. Bien, Adriana, quiero agradecerte tu tiempo, el contacto con Televisión Universitaria.
abrimos las puertas a la opinión femenina. Te agradezco mucho, hay muchos analistas masculinos y bueno, esta es una primera incursión acá en Primera Impresión y estoy seguro que estaremos en muchos contactos contigo. Te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación, como siempre gustosa de poder compartir este espacio y nada, también invitar a la población a estar pendiente de este tema, finalmente es un asunto que nos interesa mucho y también interpelo muchísimo sobre todo a la gente joven, sobre todo aquellos que van a emitir por primera vez su voto, pues a finalmente entender estos antecedentes electorales antes de emitir su voto en las elecciones del próximo año. Muchas gracias. Bien, hemos estado con Adriana Molina, analista político.